Bien, avancemos ahora entonces en la unidad número 1. La unidad número 1 de nuestro esquema trata de lo que llamamos proceso de medición, lo que son magnitudes, los patrones y unidades. ¿Sí? Eso es para poder empezar a hablar justamente de la revolución de la ciencia, que es aquello que diferencia lo que pasó después de Galileo a lo que pasaba antes. Y esa diferencia ya la voy anticipando, es el proceso justamente de medición, de tomar medidas. Antes se hablaba, como dijimos en el video anterior, de descripciones cualitativas. A partir de ahora hablamos de mediciones cuantitativas. Y una medición cuantitativa que significa medir. Entonces, volvemos al esquema de ciencia. La física es una ciencia experimental. ¿Eso qué implica? Que tenemos dos cosas básicas. Un poder de observación, o sea que tenemos que observar bien lo que ocurre a nuestro alrededor y tratar de, por supuesto, no observar todo de golpe porque si no uno se perdería, sino ver un fenómeno y tratar de centrarnos en ese fenómeno. Y eso está, digamos, acompañado de una gran cuota de curiosidad. Para dar un ejemplo, fuera de la física, y después seguimos con algo de la física, hablemos, por ejemplo, ahora que está de moda el tema de las vacunas, ¿cómo nació el tema de las vacunas? Antes, eso fue a fines del siglo XVIII, 1790 por ahí, por Edward Jenner en Inglaterra. Antes de eso se sabía que gente que había tenido viruela no se enfermaba más. Inclusive en Turquía la gente se iba y se contagiaba a propósito de gente que estaba enferma con las pústulas y todo, y sabía que después no se iba a contagiar. Pero eso es un poco delicado porque a veces se enfermaba mucho, a veces no. O sea, era una cosa, entonces, un saber cualitativo, ¿ok? Se sabía de antiguo este fenómeno. Edward Jenner, ¿qué hizo? Observó en Inglaterra que ciertas mujeres que ordeñaban vacas y las vacas estaban levemente enfermas por una enfermedad que se llamaba una viruela de la vaca, no se contagiaban de viruela de ninguna manera. Se podían enfermar levemente, pero nunca a nivel mortal. Entonces, bueno, con ese poder de observación de ver, ¿por qué estas mujeres no se contagian? Y la gran curiosidad, porque otro podía haber observado, ¿cuánta gente a lo mejor ha observado lo mismo y no le dio importancia? O sea, este fenómeno de las mujeres que ordeñaban vacas y no se enfermaban de viruela era viejo, no en ese momento que surgía, pero Jenner fue el primero que observó y sintió curiosidad. ¿Y qué hizo después? Experimentó y bueno, ahí fue entonces donde descubrió la primera manera de protegernos contra una enfermedad a través de la vacuna. Él tiene el honor entonces de haber descubierto ese procedimiento, de ahí viene entonces el nombre de vacuna que le puso Pasteur después a ese procedimiento, ¿no? Porque viene justamente la observación de los vacunos en la reacción ante la viruela. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo fuera de la física, ¿no? Es ciencia también, en este caso medicina preventiva, biología, como ustedes quieran tomarlo, pero se aplica en todas las ciencias de este tipo, se aplica el mismo procedimiento. Por eso lo di, para que vean que no solamente esto se aplica en física, sino en cualquier ciencia natural, digamos, y el procedimiento es muy parecido. Pongamos un ejemplo, que es lo que observó Galileo. Se dice muchas cosas de Galileo, como muchos hombres de ciencia, y esto, como siempre, si no es muy cierto, no importa, es una linda historia, tómenlo así ustedes. No se sabe exactamente si fue así, pero a los efectos prácticos didácticos sirve. Así que supongamos que fue así. ¿Sí? Galileo, acá pongo la fecha, nació en 1564, murió en 1642, no para que ustedes se acuerden, porque yo tampoco me acuerdo, me la tuve que machetear, es simplemente para ponerlo en contexto, cuándo fue esto. Hacia 1600, él estaba en una catedral en Italia, donde vivía, y observó una cosa interesante. Esto es un techo, acá hay lámparas colgadas que funcionan como un péndulo. ¿Péndulo? ¿Sí? ¿Qué es un péndulo? Es un artefacto que tiene todo su peso, digamos, en un extremo, ¿sí? Vamos todavía no a definir masa ni nada por el estilo, que Galileo no sabía nada de eso, no sabía nada de fuerza, no sabía nada de masa, no sabía ninguna cosa que vamos a ir estudiando. Estamos hablando del principio de los tiempos de la ciencia, ¿sí? Así que no sabía nada de masa ni de fuerza, ni de por qué pasaban las cosas. Simplemente lo observó, este movimiento pendular, es un péndulo es un movimiento de ida y vuelta, ¿sí? Digamos, a partir de un punto, que es el punto de equilibrio, el cuerpo se mueve con una amplitud para un lado y para otro, que si es ideal, vamos estudiando todo este tipo de cosas después, recuerden que esto es una introducción, si es ideal, digamos, va a perdurar por siempre la amplitud. Obviamente en la realidad se va a ir atenuando, ¿no? Pero para pocas oscilaciones
decimos que es ideal. ¿Qué es una oscilación? Es un viaje de ida y vuelta. Eso se llama una oscilación. Desde que va en una posición a la otra y vuelve, ese viaje de ida y vuelta lo llamamos oscilación. Y el tiempo que tarda en ir y volver lo llamamos periodo. Periodo y se mide en segundos, vamos a ir viendo, y se identifica con la letra T mayúscula. Ese es el periodo. Se puede medir fácilmente con un cronómetro, con el celular, con lo que fuere, el periodo del péndulo. ¿Sí? ¿Qué se dio cuenta Galileo? Aplicando, ¿qué cosa? Su poder de observación y la curiosidad que le llevaba. Estamos en una catedral donde hay lámparas que funcionan como péndulos, son grandes lámparas de velas en esa época, por supuesto, discos grandes y de una altura bastante grande, se imaginan, y hay una ventana abierta y hay un viento. Entonces, ¿qué pasa? El viento empieza a hacer oscilar las lámparas. Funcionan como péndulos las lámparas, como ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Igual que esto. ¿Sí? De la misma manera. Empujadas por el viento. ¿Sí? Todas las lámparas son iguales. ¿Y qué vio Galileo? Que había lámparas que estaban cerca de la ventana que sí, tenían una gran amplitud. Esta es, digamos, la lámpara, identificada así, con la posición de equilibrio aquí, y esto es marcado en rojo acá, A1 lo llamé la amplitud de la lámpara 1. La lámpara 1 se va a mover así. Y en el caso de una lámpara más alejada, como está más lejos de la ventana, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a oscilar con menor amplitud. ¿Sí? A2, por ejemplo. La lámpara es la misma, son exactamente iguales. Uno oscila con mayor amplitud y la otra con menos. ¿Qué hizo Galileo? Se le ocurrió mirar el periodo de cada una y vio con asombro que eran iguales. ¿Cómo eran iguales? ¿Y por qué son iguales? Es el primer tema, curiosidad. ¿Ven ustedes? Observación, observo, y una vez que observé, ¿por qué? Es la primera pregunta que nos hacemos siempre. Si yo no me hago esa pregunta, no hubiera habido ciencia. Alguien ha dicho, bueno, eso sí, ¿qué te importa? ¿No? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿No? Tengo que tener curiosidad. Decir, ¿por qué son iguales? ¿Qué significa entonces? Dos lámparas iguales, entonces, una oscila con una gran amplitud y la otra con menos amplitud. El tiempo de ida y vuelta es el mismo. Ustedes a lo mejor, si lo miran, van a decir, no, no es así. Esta tarda menos, porque es más rápido. No, tarda lo mismo. Pueden hacer la experiencia en su casa, inclusive. ¿Sí? Acá en el laboratorio lo hacemos el primer día. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué parece que va más rápido? Lógicamente va más rápido porque en un cierto tiempo tiene que descubrir una amplitud mucho mayor y la otra, en el mismo tiempo, tiene que hacer una pequeña oscilación. Por lo tanto, obviamente, es obvio que aparentemente va más rápido la que tiene mayor amplitud que la que tiene menos. Si ustedes miran el tiempo con un cronómetro van a ver con asombro que mientras que no cambie otra cosa y sea el mismo objeto, lo único que cambia es la amplitud. ¿Qué va a pasar? El periodo es el mismo. Aquí donde viene el tema de la experimentación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero vamos a empezar a cambiar alguna cosa. ¿Sí? Si el periodo es igual en una y otra, quiere decir que el periodo no depende de la amplitud. ¿De qué depende el periodo? ¿De la amplitud? No, ¿por qué? Porque acá lo demostramos. Justamente de esa manera descubrió Galileo esta asombrosa igualdad. Entonces puedo decir, bueno, del peso. Por supuesto no sabía bien lo que era peso y masa en esa época, repito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá tengo, ustedes, pongo más peso. El doble, el triple, más grande, 10 veces más, y hago la misma experiencia, ¿no? Manteniendo una cosa que tengo que decir muy importante, cuando uno hace experiencias y tiene varias variables que cambiar, las cambia de una normalmente, porque si uno tiene un péndulo y le cambia todo de golpe, hasta lo pinta de otro color, por decir algo, después no sabe si las cosas cambiaron por culpa del color, del peso, de la longitud, de la posición donde estaba, de la amplitud, ¿ok? Se confunde, porque tiene 4 variables, no sabes después por qué cambió, o a causa de qué variable cambió. Entonces, ¿qué conviene hacer? Siempre dejar todas las demás variables constantes, por decirlo así, y solamente cambiar una, ¿ok? Entonces, las cosas que yo puedo cambiar, ¿qué son variables? Las cosas que yo puedo cambiar, entonces veo que la amplitud la puedo cambiar, con más amplitud, menos amplitud, y veo que el periodo no cambia. Puedo cambiar el peso, como dije recién. Veo que con asombro, ustedes pueden hacerlo la prueba también, que no es función del peso tampoco. Insólito, ¿no? Porque siempre me parece que las cosas en física son funciones del peso. Pongo 10 veces más masa acá y el periodo no cambia. Bueno, de la posición, puede ser, lo subo, lo bajo, en vez de ponerlo en el techo, lo llevo en otro lugar, me voy, tampoco cambia. Esto es porque, tengo que decir ahora, ustedes me van a ir conociendo, trato de nunca decir una cosa que no es verdad, que es provisoria, la verdad, sino que les voy anticipando un poquito, aunque puede llevar a confundirlo. Galileo hizo las pruebas en Florencia, por supuesto, donde estaba, ¿no? Si yo lo llevo a la luna, al péndulo, voy a ver que sí, cambia.
el periodo, siendo todo igual, va a cambiar según la posición donde esté. No es lo mismo la Luna que la Tierra. O dentro de la Tierra, no es lo mismo que esté en el polo que esté en el Ecuador. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero son pequeños cambios que Galileo, por supuesto, no pudo darse cuenta porque él estaba haciendo las experiencias en Florencia. Entonces, hablando de que esté en un solo lugar, o acá en Trelew, es lo mismo. En cualquier lugar de Trelew, ustedes pueden ir arriba, abajo, arriba de un edificio, lo que sea, van a ver que no depende de la posición. A eso voy, dentro de ciertos pequeños cambios de posición relativos. ¿Qué otro caso puedo cambiar? La longitud del péndulo. ¿Qué es cambiar la longitud? Bueno, muy sencillo. En vez de tener esta longitud, por ejemplo, pongo la mitad. Ustedes pueden hacer esa experiencia también. Y si hacen eso, van a ver que el periodo cambia. Por fin. Si no hubiera cambiado con nada, ¿qué sería entonces? Algo asombroso. Más asombroso todavía, sería una constante universal. Todos los péndulos tendrían el mismo periodo. Asombroso sería eso, sí. Realmente sí. Pero no, no es así. No es así. No depende de todas estas cosas, pero sí depende entonces de la longitud. Ah, muy bien. Bárbaro. Entonces encontré una relación. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay que hacer entonces ahora? Bien. Puedo decir esto y también dejar el tema, o si no decir, bueno, ¿cómo depende? ¿Cuál es la relación entre el periodo y la longitud? ¿Es lineal, cuadrática? ¿Qué manera tiene? Entonces, bueno, puedo graficar periodo versus la longitud, que es lo que justamente la variable que cambia el periodo. No sabemos exactamente que Galileo lo hizo así. Estoy contando una historia que, insisto, puede no ser verdad. Así que tomarle con pinzas, pero es lo que haríamos nosotros, digamos, ahora, ¿no? Y lo que van a hacer ustedes en el laboratorio si algún día pueden venir. ¿Qué hago entonces? Pongo una longitud y miro el periodo. Pongo otra longitud, miro otro periodo, como ustedes saben. Voy tomando distintas longitudes, tomo periodo, hago promedio, eso lo van a ver todo en el laboratorio, cómo se hacen las mediciones. Y en definitiva entonces, después, ¿qué hago? Puedo unir todos estos puntos interpolando, fíjense que algunos no coinciden, lógicamente hay errores, eso lo vamos a ir viendo cuando vean el tema del laboratorio. Puedo tirar una curva y digo, bueno, esa es la función t de L. ¿Sí? He encontrado una relación cuantitativa entre el periodo y la longitud. ¿Qué podemos ver? Bueno, que de todas las funciones que es, se ajusta perfectamente que el periodo es proporcional a la raíz de L. No es lineal, no es cuadrático, no es logarítmico, nada, simplemente es la raíz, pero es una aproximación, un modelo que se aproxima muy bien a la realidad. ¿Sí? Para eso tengo que decirlo, este fenómeno se llama la aplicación del periodo a un péndulo simple. Simple, ¿qué significa el periodo del péndulo simple? Que lo vamos a estudiar bastante más adelante, las ecuaciones más avanzadas. Que toda la masa prácticamente está en un extremo y el hilo o el alambre que lo sostiene es prácticamente despreciable. ¿Sí? Yo hablé de masa, ustedes todavía no expliqué qué era masa, pero bueno, ustedes más o menos, a veces se me escapan palabras que son a futuro, ¿no? La masa o digamos, el cuerpo está en un extremo y el resto, esto, es despreciable, como este hilo, despreciable respecto a la masa. Eso se llama péndulo simple. Y esta ecuación ajusta muy bien, dentro de un error muy pequeño, al modelo del péndulo simple. ¿Sí? Así que, de esta manera entonces nosotros avanzamos en el conocimiento. Lo que podría ser una idea cualitativa ya es una idea cuantitativa, y empezamos a observar porque sentimos curiosidad. ¿Y qué obtenemos? Una teoría. Esto puede ser una ley, la ley del péndulo simple. ¿Sí? Después vamos a ver las limitaciones que tiene una ley o no. Ley básicamente es algo como un postulado de matemática, no se puede demostrar. Esos son lo que llamamos leyes o principios de la física. Esta vamos a ver que sí se puede demostrar más adelante por otras leyes que surgieron más adelante. Pero en ese momento era una ley. ¿Por qué? Porque no había nada, ninguna otra cosa por la cual yo pudiera explicar esto. Por eso la llamamos ley del péndulo. Entonces muchas leyes que fueron leyes al principio después dejaron de ser leyes, justamente por eso. ¿Sí? Porque otras leyes más generales vinieron a explicar esto. Como eso, insisto, lo vamos a ir viendo. Por ahora no nos interesa más que esto. Y llegamos a un punto clave, que es justamente el punto primero de la unidad 1, que es la medición. Yo para ver esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Galileo? Bueno, básicamente una operación que es medir. Parece simple, parece tonto,
Bueno, pero antes de Galileo no se medía. Eran todas asociaciones cualitativas. ¿Sí? No había una medición en sentido moderno del término como tenemos ahora. ¿Sí? Parece mentira que es así, pero bueno, por eso, y hoy día inclusive las pseudociencias no hablan de medir. Justamente, cuando quieren, ustedes pueden distinguir lo que es una ciencia, una verdad científica, lo que no es cuando hay mediciones o no hay. Si no hay ninguna medición, es solamente bla, 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 y son fenómenos que se observan, y es una descripción cualitativa, y no hay repetidas experiencias, ni repetidas mediciones, ni, digamos, retoques de las teorías, eso no es ciencia. ¿Sí? Puede ser verdad, insisto, como dije antes, no se preocupen por eso. Pero no es ciencia, la ciencia me obliga a mí a medir. Tengo que medir periodo y tengo que medir longitud. Si yo no hago esas cosas, bueno, no puedo jamás sacar una cosa así. Entonces, el primer proceso que requiere la ciencia, que nosotros tenemos que aprender, es a medir. Bueno, son las primeras prácticas de laboratorio, lamentablemente no lo vamos a poder hacer, pero requieren medir, que parece un proceso simple, pero tiene sus, digamos, complicaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar directamente ahora en el tema de qué es medir, qué son las magnitudes y qué son los patrones. ¿Ok?